invito a inclinarse. Padre, muchísimas gracias te damos. Gracias, oh Dios, por tu bondad. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Porque gracias a ella, Señor, es que permanecemos. Gracias por tenernos en esta hora, Señor, acá en tu casa de adoración. Gracias por este grupo de hermanos que están acá, Señor. Gracias por lo que han tomado la firme decisión también de estar en esta noche, Padre. Pero por algún motivo, Señor, se han demorado. Te ruego, Dios, que seas tú aligerando sus pasos. Rogamos porque tu Espíritu Santo sea quien nos hable en esta noche, Señor. A cada uno de los que estamos acá, Señor, en tu casa de adoración, Señor Dios, conforme, Señor, a nuestra necesidad, Señor. Nuestra necesidad primordial, Señor, es la de estar contigo, Señor. La de estar de cada día, Padre Santo, de poder guardar, Señor, tus estatutos y tus mandamientos. Que siempre esté presente, Señor, esa necesidad, Señor, de tener siempre esa relación contigo, Dios, y que siempre seamos Cristo céntricos. Gracias te damos una vez más, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Vamos a tomar este himno. Dice: anhelo trabajar por el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a estar buscando en nuestra Biblia. En Primera de Samuel, capítulo 8, vamos a leer el 22, luego vamos a leer el 9, capítulo 9 del 1 al 9. Dígame cuando lo tenga. Primera de Samuel, capítulo 8, vamos a leer el 22. Luego vamos a leer el capítulo 9 del 1 al 9. Dígame cuando lo tenga. Amén. Amén. La palabra de Dios dice así. Y Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad.
Había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Zeror, hijo de Judá, hijo de Abia, hijo de un benjamita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquier del pueblo. Y se había perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a Saúl, su hijo: toma ahora contigo a alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó del monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salí y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín y no la encontraron. Cuando vinieron a la tierra de Sur, Saúl dijo a sus criados que tenían vencido: ven, volvamos, porque quizá mi padre, abandonada la preocupación de la sola rama, estará acongojado por nosotros. Él le respondió: he aquí ahora hay en esta ciudad un varón de Dios que es hombre insigne. Todo lo que él dice acontece sin falta. Vamos pues allá. Quizás nos dará algún indicio acerca del objeto por el cual emprendimos nuestro camino. Respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque más de nuestras formas será acabado, y no tenemos que ofrecerle a manos de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl diciendo: he aquí se halla en mi mano la cuarta parte de un ciclo de plata. Esto daré al varón de Dios para que nos declare nuestro camino. Todos se mueven. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos al vidente, porque aquellos que llamaban profeta, y entonces se llamaban vidente. Amén, hermanos. Vamos a estar haciendo el lector con enseñanza de esta noche. Mi hermano, Dios me le bendiga. En realidad quisiera que por favor usted me acompañara. Aquí hay ciertos cantos, hermano, que tenemos tiempo sin cantar. Y bueno, quisiera aprovechar este tiempo para que como iglesia lo cantemos. Quizás el domingo y el miércoles de vez en cuando traigamos uno de esos cantos que tenemos tiempo sin alabar al Señor. Amén. Una canción más no renta ni da, sino que más bien es de bendición, porque es para el Señor. Amén. Amén. Y es una bendición poder alabar al Señor. Porque
y quisiera que fuese acompañado también con este mensaje que puse, el más pequeño, y leímos la historia del comienzo de Samuel, hermanos. Entonces vamos a orar para que Dios bendiga este mensaje. Amén. Padre de la gloria, Señor, te doy las gracias una vez más. Señor, yo solamente quiero rogarte, Señor, que por favor, Señor, te suplico, mi Dios, que me uses, Señor. Que no sea yo, Señor, que seas tú, tu poder, tu palabra, tu gloria, que sea de bendición para tu iglesia, Señor. Ponemos en tus manos, en Cristo Jesús. Vamos. Tomen asiento, mis hermanos, por favor. Entonces, la lectura, hermano, que hicimos en Primera de Samuel comienza donde el pueblo, ¿verdad?, le pide a Dios, le dice a Samuel que, bueno, quieren un rey. Dios dice que, bueno, le dice a Samuel, no te pongas bravo, no te pongas triste, no te están despreciando a ti, me están despreciando a mí. Sin embargo, Dios procede, hermanos, en su misericordia, y le había advertido que un rey le iba a poner impuestos, un rey le iba a quitar las tierras que él quisiera, porque iba a ser el rey. Pero cuando hablo del más pequeño, quiero hablar, hermanos, de nosotros vemos a Saúl como el más malo. Nosotros vemos a Saúl y la historia de Saúl como si Saúl, ¿verdad? No, hermano, fue alguien que de verdad Dios escogió. Amén, hermano. Amén. Alguien que Dios dio, y si usted ve y leyó conmigo esta parte de Saúl, narra algo precioso, hermano. Ahora, dice, para Dios mostrar, escúcheme, el más pequeño, cuando Dios elige a Saúl y a otro que vamos a ver ahorita en la Biblia, hermanos, cuando Dios los elige a los más pequeños, hermano. A los más pequeños no era el tamaño. Dice la Biblia que Saúl sobrepasaba el tamaño sobre cualquiera, o sea, era demasiado notorio la altura que tenía Saúl. También la belleza, dice la Biblia que era hermoso este hombre delante o en comparación a los demás. Pero, hermanos, estoy hablando de la actitud, del carácter, estoy hablando de la forma de ser. Yo te quiero hablar, hermano, sobre ese ojo que pone el Señor sobre alguien que quiere usar, que tiene que estar pequeñito siempre. El problema, hermanos, es que muchas veces nosotros, lamentablemente, o no somos o no llegamos a ser esos más pequeñitos. Muchas veces, hermano, llegamos pequeñitos, pero nos sucede como Saúl. Nos ponemos grandesotes. Y así, hermanos, a Dios no le gusta. Así a Dios no le complace. Así a Dios, pues, a muchos de ellos los desecha. No los quiere usar. Y por eso, hermanos, vamos a aprender entonces en esta enseñanza esa cualidad. Entonces, lo ha hecho, hermanos, a través del tiempo hasta el día de hoy. Y lo hará hasta que Él venga por su iglesia. Ese es algo que muestra siempre en la Biblia, lo que Él toma y lo usa de una manera muy especial. Por eso, hermanos, tenemos que desde este mismo momento que comienza el mensaje, bueno, Señor, yo ya estoy entendiendo o estoy viendo que de verdad quizás en mí yo debo trabajar en áreas de mi vida para poder ser ese pequeño que está con un Dios grande, porque es así como Dios quiere, es pequeño pero con un Dios grande. Ahora, vamos a ver también una historia. ¿Qué sucede? ¿Por qué? ¿Cuál es el problema? Si Dios elige a alguien pequeño, por cierto, nosotros somos pequeñitos delante del Señor, ¿verdad? Y Él nos eligió, hermanos, de una manera maravillosa, viendo que nosotros, ¿verdad?, necesitábamos a un Dios grande y poderoso, porque, hermanos, yo no sé usted, pero yo entiendo que todos necesitamos de Dios. ¿Amén, hermano? Y por eso, hermanos, hay que entender ciertas cosas que Dios permita, ¿verdad?, usted y yo podamos entender en esta noche y aprender y llevarlo para nuestras vidas.
Entonces usará, hermano, más a aquellos que sean pequeños, porque Él usa a quien quiere, como quiere. Él usa hasta el propio Satanás lo usa, a la gente rica, a la gente pobre, gente sana. Dios hace como Él quiere. Pero cuando hablamos de su obra, cuando hablamos de cosas hermosas, grandes, especiales, hermano, Él de verdad busca a esas personas y para Él, porque Él no comparte su gloria. Entonces Él espera que todos nosotros, hermanos, nos mantengamos como pequeñitos. Amén. Ahora, el mundo usa todo el mundo en realidad. Ok. No comparte su gloria. En gran manera, por mucho tiempo, en muchas personas hubo fracasos, hermano. Pero ¿cuál fue el fracaso de aquello que Dios usaba? ¿Cuál era el fracaso en ellos? Hermano, dejar o no llegar a ser pequeñas personas en espíritu, personas que dependan de Dios, personas que entienden que no son sus capacidades, pero hay algo aquí, hermano. Hay algo aquí muy tremendo que yo creo que deberíamos evaluar, y es donde también quiero enfocar sobre todo este mensaje: el pecado. Voy a hablar con ¿cuál es el peligro? Cuando Dios nos usa y nos enaltecemos. En la lectura, hermanos, que hicimos, Dios decide dar rey. Tiene un encuentro con Samuel. Saúl necesitaba un vidente. Leímos, hermanos, para no confundir, que en aquellos tiempos a los profetas se les llamaba videntes. Ahora, a los profetas de Dios, ¿ok? Entonces podemos ver, hermanos, que había ese encuentro. Dios elige con estos atributos. ¿Qué estaba viendo Dios en Samuel? Miren, en Samuel no estaba viendo cosas, en Saúl. ¿Qué estaba viendo en Saúl? Y por cierto, también en Samuel. Pero ¿qué estaba viendo en Saúl? Cuando usted y yo vamos aquí a la lectura que hicimos, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becoral, hijo de Afía, hijo de Benjamita. Él tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él, de hombros arriba, sobrepasaba cualquiera del pueblo. Pero no, y se habían perdido las armas de Cis, padre de Saúl, por lo cual le dijo a Saúl, su hijo: toma ahora contigo algunos criados de los criados, levántate y ve a buscar las armas. Estamos viendo a un muchacho obediente. Él simple y llanamente, pues había una necesidad, el papá le decía, y dice la Biblia, hermano, cuando usted lee conmigo, y él pasó el monte de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra. Era no tan solo obediente, hermano, sino que estaba viendo que estaba preocupado por la necesidad de su padre. No tan solo eso, mis queridos hermanos, sino que vemos que era una persona que quería de verdad agradar a su padre, quería agradar obviamente al mismo Dios con esas actitudes. El versículo 7 dice: respondió Saúl a su criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Sabía que era un representante de Dios. No quería entregar o llegar allí con las manos vacías. Quería hacerle agradable a las personas también. Era una cualidad tremenda que tenía este muchacho, con mucha humildad y querer de verdad hacer las cosas bien. ¿Estamos aquí, hermano? Seguimos aprendiendo entonces. Entonces, su corazón, hermanos, su vida, era una persona que estaba en la humildad y en la pequeñez. Cuando vamos a Primera de Samuel, capítulo 16, vaya conmigo por favor. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 10 y 11. Amén, hermano. Amén. Mire esto tan tremendo. Dice: e hizo pasar a Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a esto. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el que.
El menor que apacienta las ovejas. Quizás ellos le estaban haciendo otra cosa, pero Dios tomó, y de hecho le había insistido a Samuel, Dios, no lo vea por su parecer, sino la actitud, hermano, que tenía David, una actitud humilde que era el que iba a apacentar las ovejas de su papá. Y apacentar unas ovejas significa, hermanos, el amor, el cuidado, la dedicación. Y no eran ni siquiera de él, dice la Biblia, eran de su padre. Entonces estamos viendo, hermanos, unas características importantes sobre estas personas en la Biblia. Vamos usted y yo a Jueces capítulo 6. Vamos a Jueces capítulo 6, versículos 15 y 16. Vaya conmigo. Amén. Jueces capítulo 6, 15 y 16. Versículos 15 y 16. Dice la Biblia, hermanos, entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia, como dice él, hermanos, pobre en Manasés, y yo que, hermanos, el menor de la casa de mi padre. Hermano, era tremendo porque en la familia, las personas que tenían el respeto, el liderazgo, era en tal caso de la descendencia de los hijos, era el mayor, era el que recibía la heredad, era el que era encargado, pero no, qué tremendo que Dios elegía al más pequeño, al menos probable. ¿Me está entendiendo, hermano? Dios, hermanos, sin duda alguna, yo quiero que vaya comprendiendo que nos eligió a nosotros entre los más pequeños. Entre los más pequeños, o sea, a mí, entre los más pequeños. Dios no miró en nosotros cualidades, experiencias, estudios, profesiones, no escogió quizás fuerzas, talentos, no, hermanos. Él escoge, ¿verdad?, a unos seres pequeños que somos nosotros para usarlos. Amén, hermano. También podemos ver, hermanos, que así cuenta, y no voy a ir hasta allá, Samuel, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 8, habla del propio Samuel, habla de su vida, hermano, donde le estaba haciendo el llamado a Dios, y Samuel estaba tan inocente, hermano, tan muchacho, ¿verdad? Nunca había tenido un encuentro directamente con la palabra de Dios, y se paraba cada ratito y le preguntaba a Elí, ¿me llamas? Y estamos viendo unas cualidades hermosas, hermano, de personas. El mismo Job, el mismo hermano, Job no, Saúl, David, como leímos ahorita. Ahora, casos especiales. Los casos especiales, hermanos, son José. José, aunque era el menor, tenía un privilegio, una atención especial por su papá, dice la Biblia. ¿Sí o no? Pero Dios lo toma aún con ese privilegio, y, hermano, para usarlo, lo hizo el más pequeño. ¿Estamos aquí, hermano? Pero no tan solo eso, hermano. Luego vemos en Moisés. Moisés era hijo de Faraón, hermano, y siendo hijo de Faraón, ¿verdad?, con esa grandeza, pues lo trata con él, y lo hace también que a tal punto que decía: yo no puedo ser aquel que tú quieres enviar, porque yo soy tartamudo, y yo por esto, y yo por aquello. Hermano, Dios quiere desarrollar en nosotros humildad. Dios quiere desarrollar en verdad en nosotros para usarlo de una manera especial. Estoy hablando de que Dios, hermano, te tomó para usarte, pero quizás, hermanos, hay ciertas cosas que impiden que Dios nos pueda usar. Jacob, hermanos, era engañador, hermanos, y Dios tuvo que tratar con él. Saulo, hermanos, era un hombre principal entre los judíos, también tuvo que tratar. Hermanos, son muchos personajes en la Biblia, hasta el mismo Job. ¿Qué no tenía Job? Y todo ese proceso, todo lo que Dios hizo con Job, para usarlo de una manera tan especial, hermano, que nos muestra de verdad que tenemos que creer en Dios. Amén. Ahora, el problema de Saúl, que es uno de los que más vamos a profundizar, es que Saúl no trató con su pecado.
Cuando hablamos de ser los más pequeños, es que debemos, quizás esta palabra pueda ser algo fuerte, desenmascararnos delante de Dios. ¿Me está escuchando, hermano? Desenmascararnos delante de Dios. Hay pecados que le colocamos, hermanos, otro nombre. ¿Me está escuchando, hermano? Hay pecados que los disfrazamos, los excusamos, pero que son impedimentos para ser o mantenernos pequeños. Le ponemos inmadurez. ¿Estamos aquí, hermano? Le ponemos inmadurez. Cuando la Biblia, hermano, lo trata directamente como pecado, le llamamos enfermedad, le llamamos proceso, le llamamos actitudes incorrectas. Pablo, hermanos, a su pequeño pecado le llamó codicia. Pablo estaba hablando de que tenía altivez y que Dios, con un pecado de altivez, era tan peligroso como asesinar a alguien. En Apocalipsis 21:8 trata al homicida igual que al mentiroso. Pero el cristiano no quiere tratar con la mentira. Y miente, y miente, y miente. Y ya no le importa que la gente sepa que es mentira lo que dice. Como no trata con el pecado, deja de ser pequeño. Deja de tener la estatura que Dios quiere que tenga. Pablo, cuando tenía la altivez o se iba a envanecer en gran manera, reconocía que Dios le colocaba un aguijón. Quizás nosotros, hermanos, no podemos sonreírle a la vida cristiana y no podemos de verdad gozarlo completamente porque está siempre un aguijón en nosotros, porque constantemente no tratamos con esos pecados que le llamamos pequeños, porque el problema más grande que tenemos es que nos resguardamos de la apariencia, de lo externo. Nos resguardamos de que no nos vean en una licorería con una botella. Nos resguardamos de no quizás golpear a alguien en la calle. Nos resguardamos de quizás no ser vulgares y groseros. Pero dentro de nosotros hay grandes problemas que nos mantienen tan alto que Dios no puede de verdad usarnos a nosotros. Y intenta, y nosotros intentamos, y muchas veces lo que hacemos con las manos, nos baratamos con los pies, es porque no tratamos con esos pecados que cada uno de nosotros tenemos, como los celos, la envidia, el chisme. Recuerde, hermanos, recuerde cuando pareciera algo tonto como murmurar. Estoy con alguien aquí, no me parece la actitud de él, y yo empiezo a murmurar. Ve cómo lo está haciendo él, no me parece que esté bien, ¿verdad? No. Y entonces, hermanos, Dios trató de una manera tan fuerte con Aarón y María, hermanos de Moisés, en el cual le colocó una lepra que tuvieron que durar 7 días esta mujer sufriendo por un pecado de murmuración. Esos pecados no los queremos quitar. Los pecados de la mentira, los pecados de los celos, los pecados de la falta de perdón. Decimos que perdonamos, pero no, en realidad no lo hacemos. Entonces Dios espera, hermanos, que nosotros empecemos a trabajar con esas cosas que aparentemente son pequeñas, pero repito, hermanos, si el Señor trata en el juicio para condenar a una persona al infierno por el pecado que tiene, en el cual es la mentira, hermanos, que nosotros todos los días pareciera que mintiéramos, ¿sí? Siempre estamos con una mentira en la boca. Y hermanos, eso condena. Y eso, el pecado, si esa mentira sigue en nosotros, si seguimos mintiendo a Dios, qué terrible es también una persona que le pida perdón a Dios y le pida perdón a Dios y siga el mismo pecado y no salga, no batalle, no luche contra ese pecado. Hermano, le hacemos a Dios mentiroso, le hacemos a Dios
decimos que no tenemos pecado porque yo no estoy, como les digo, en una esquina bebiendo, yo no estoy robando en un banco, yo no estoy haciendo aquello. ¿Y qué tal de esos pecados que aún están allí, que Dios sabe y usted sabe que es pecado, que nos mantienen? Y por cierto, hermano, ¿cuál es el peligro de lo que decimos que son pecados pequeños? Todo pecado, hermano, conlleva otro pecado. Y el pecado pequeño se acrecienta y se hace grande. Entonces, hermano, estamos graves. Graves. Ese es el asunto que estaba sucediendo cuando vemos allí, hermanos, y yo quiero que vaya conmigo a 1 Samuel capítulo 13. Amén, hermanos. Del 8 al 14 le leo rápidamente 1 Samuel. Vea usted en su Biblia, y yo estoy leyendo, y dice 1 Samuel capítulo 13, 8 al 14. Amén. Dice, hermanos, y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: de traerme holocausto y ofrenda de paz, y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Y me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Hermano, dice la Biblia que Samuel lloraba por Saúl, lo apreciaba, y para querer a alguien, y sobre todo Samuel, yo creo que Saúl tenía hermosas características, y desde un principio usted y yo la leímos. Hermano, Samuel no estaba asesinando a nadie. Samuel no estaba robando a nadie. Dice la Biblia, hermano, que su pecado fue desconfiar en Dios. Hermano, cuando desconfiar en Dios, pecamos. Y un pecado trae otro pecado, y se acrecientan los pecados, nos envanecemos. Y hermanos, muy difícilmente Dios nos use así. Aunque sigamos en el camino de Dios, a veces entorpecemos porque estamos llenos de ¿qué? De inmadurez, tenemos que llamarle pecado. Ahí estaba él. Él le dijo a Samuel: ¿tienes una enfermedad? No le dijo: tienes una enfermedad. Le dijo: pecaste. ¿Estamos aquí, hermano? Le dijo: pecaste. Pero tú me habías dado el lapso de 7 días. Los filisteos vienen, son demasiados. Estoy viendo que la gente se está desertando. Yo quiero darle la victoria a Dios. Yo quiero que el pueblo de Israel no muera. ¿Estamos aquí, hermano? Pareciera, hermano, que para nosotros Saúl era un asesino cruel. No, hermano, pecó y perdió su reino. Y otro, Dios lo desechó y tomó a otro. Y le dijo a Samuel: has actuado locamente, no guardaste el mandamiento de Dios. Hermano, yo pregunto sinceramente, ¿habrá alguien aquí que en esta noche, hablando de los pecados realmente que tenemos aquí adentro? Por cierto, el Señor trató claramente con esto. Los fariseos estaban viendo pecados
tradiciones, costumbres externas. Y Dios dijo claramente: lo que contamina es el celo, es la falta de perdón, es la envidia, es el chisme, es todos esos pecadillos que le llamamos, que son procesos, pero que realmente son pecados para Dios. La mentira, la ira y todas esas cosas que tenemos aquí adentro. Dios dice: ahí es donde está el problema. Ahí es donde está el problema. Dios quiere de verdad que, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios, hermano, de verdad, yo soy sincero. Gloria a Dios, yo sé que la iglesia se cuida, ¿verdad? De no fallarle a Dios y de verdad hay cristianos que se ven tomando, hay cristianos que se ven diciendo groserías, hay cristianos que se ven haciendo cosas pero terribles en estos tiempos. Pero no estoy tratando de Dios queremos usar, y que muchas veces estamos como que, porque no queremos reconocer que hay esos pecados que le llamamos de otro nombre, que los justificamos y que no queremos realmente tratar con ellos duramente como Dios los trata, porque son pecados. Había desespero, de miedo, desobediencia, pero pecamos por medio de situaciones, ya que mostramos altivez, orgullo, rebeldía. Dejamos de ser ¿qué? Dejamos de ser ¿qué? ¿Qué pasa, hermano? La lluvia como que no lo trajo por el puro cuerpo. Estamos hablando de un tema tan importante. Estamos hablando de un tema que todos lo tenemos. Estamos hablando de un tema que no queremos tratar por él. Estamos tan preocupados en la religiosidad, quizás. Estamos preocupados en puro tratar aquellas cosas externas, pero no queremos ir a lo más profundo. Y considero, hermano, que cuando llegamos de adentro, rápidamente va a ser fácil lo de afuera, porque el problema está adentro, no en las situaciones externas. Las situaciones externas se van a cubrir cuando nosotros atacamos lo de adentro, cuando limpiamos desde adentro, hermano. Estamos aquí, hermano. Eso es lo que debemos nosotros ya reconocer de una vez, porque estos temas quizás tocamos uno, quizás tocamos otro, quizás tocamos los externos normalmente, comúnmente, siempre, hermanos, en cada mensaje, en cada predicación, pero ahora estamos viendo, hermanos, una cualidad, un defecto, un pecado, algo que está aquí, hermanos, que no nos va a dejar, hermanos, de verdad, hacer las cosas bien, agradar a Dios. No queremos limpiar aquí adentro. Hay mucha amargura, hay mucho dolor, hay mucho rencor, hay mucho de esa quizá vieja naturaleza. Pero ¿cómo es esa vieja naturaleza? ¿Cómo es la vieja naturaleza de nosotros? Pecaminosa. Y esa vieja naturaleza está acostumbrada a esas cosas que el mundo le llama caracteres, cualidades, pero que Dios le llama directamente, hermanos, pecado. Entonces, hermanos, allí es donde nosotros debemos entonces trabajar, porque si no, hermanos, desconfiamos en Dios. Es pecado, hermano. Estamos ocupados en pecado, como le dije, externo, lo que consideramos inmorales, y no chequeamos aquellos que fallamos y nos llevarán, hermanos, a esos que pensamos son fuertes y nos llevan hasta allá. Yo quedo como en un contraste, hermano, como Dios hace algo tan perfecto como ese versículo, y empieza diciendo, bueno, los cobardes, incrédulos, empieza a subir la categoría y empieza a hablar de abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros. Y bueno, yo digo, bueno, quizás, no, ahí voy, no creo que, pero cuando dice y todos, wow, los mentirosos. Este tema quizás hace unos 50 años no era tan profundo porque había más inocencia en la humanidad. Estoy hablando del pueblo cristiano, pero hoy en día no, hermano. Hoy en día no nos importa si damos la palabra y faltamos, si mentimos o no mentimos, si odiamos, si no perdonamos, si actuamos mal y no lo reconocemos, sino que lo tapamos. Hermano, así no vamos a llegar a ningún lado.
Así no vamos a llegar a ningún lado y Dios quiere que haya una realidad en nosotros. Señor, yo reconozco que tengo esto, que miento, que hago esto, que hago. Tiene que haber una sinceridad en nosotros para que Dios pueda de verdad limpiarnos, porque no estamos ni siquiera reconociendo eso. O luchando y clamando y batallando para que Dios nos quite esas cosas que son de tropiezo para nuestra vida cristiana. ¿Estamos aquí, hermano? Entonces, hermanos, hay muchas cosas allí como el egoísmo, el egocentrismo. Estoy hablando de muchas cosas, hermanos, que la Biblia, vuelvo y repito, lo trata como nosotros como si fuese algo insignificante, como esa es la obra que también pensamos, ¿no? Que todo el mundo lo tiene. O aquel lo tiene peor que yo, estamos igual que un fariseo. Estamos igual que una persona del mundo, hermano. No debería ser así. Yo debería estar muy preocupado porque Dios me ayude a que esas cositas que son tropiezos en mi vida, que son obstáculos para acercarme al Señor, para crecer y para santificarme delante de Él, yo debo reconocerlos. Yo debo de verdad hablar con mi Señor sobre todas las cosas. Amén. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, un pecado lleva a otro y cada vez peor. El odio, la ira, la falta de perdón, ya lo dijimos. Yo quiero llevarte, hermanos, para que ya yo espero que usted pueda analizar y chequear su corazón, chequear su pensamiento, que chequeemos usted y yo, ¿verdad?, las actitudes que hemos tenido, las cosas que hemos hecho delante de Dios. Dios quiere para Él glorificarse, hermano, que quitemos y perdonen esta palabra, hermano, pero quizás sea la más precisa, la basura que tenemos por dentro. Dios quiere limpiar, y de hecho David, cuando pecó, hermanos, que David, siendo un guerrero del Señor, un hombre que amaba, que la Biblia dice que tenía el corazón como el de Dios, pero cuando él pecó, él sabía que estaba inmundo y él le clamaba a Dios y le decía: Señor, límpiame con hisopo, quítame toda la maldad que tengo. Yo quisiera que de verdad hubiera en nosotros ese mismo sentir que tenía para poder quitar y librarnos de todas esas cosas, hermano, que la Biblia, hermano, una y otra vez nos habla constantemente. Eres una vida nueva, vive en el Espíritu, abandona la carne, los que son amigos del mundo se constituyen amigos de Dios, y empieza a hablar de tantos pecados que hablan de esas situaciones o actitudes que encontramos, pero que Dios trata con un pecado. Yo quiero llevarte a Primera de Juan. Vayamos a Primera de Juan. Capítulo 1. Amén. Primera de Juan, capítulo 1. Dice la Biblia, le voy a leer desde el 3, dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea que. Hermano, la Biblia está hablando de un gozo, de una comunión con Cristo y entre los hermanos. ¿Sabía usted que el problema que tenemos entre hermanos son esos pecados que le llamamos pequeños? ¿Sabía que entre hermanos es donde aparecen esas pequeñas cosas que le llamamos chisme, mentira, celos, envidia, egoísmo, egocentrismo, orgullo? Esas cositas que, bueno, yo con el orgullo no compro una pistola ni le mato a nadie, pero sabemos que eso es un pecado que nos pone sobre otro y nos pone actitudes que no va a haber comunión en la iglesia, no va a haber comunión en la familia del Señor.
en el cuerpo de Cristo. No va a haber. Hay pecados que rompen la comunión. ¿Vamos aquí, hermano? Por eso dice la Biblia entonces, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Dios quiere llegar, hermanos, a ese pecado escondido. Dios quiere llegar a ese pecado no aceptado. Dios quiere llegar a ese pecado que no queremos nosotros mismos, nos autoengañamos, hermanos. Y dice el versículo 5, este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios anunciamos, Dios es luz, hermanos, y no hay tinieblas en Él. Cristo, Dios, es sin pecado. Y sin pecado es que no tiene nada de eso. Si decimos, dice la Biblia, hermanos, que tenemos comunión con Él y andamos y no reconocemos y le mentimos, hermanos, y no practicamos la verdad. El problema, hermanos, es que decimos que tenemos comunión con Dios y a diario tenemos esos pecados en nosotros. ¿Me está escuchando, hermano? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión. Mira como dice, si sacamos de verdad toda cosa a la luz y de verdad reconocemos nuestro estado espiritual, hermanos, unos con otros, y la sangre de Jesucristo, sus hijos, dice, hay una promesa cuando queremos andar en luz, hay una promesa cuando tenemos de verdad, queremos sacar eso que está mal en nosotros. Y dice que al llevárselas al Señor, Él nos limpia, hermanos, de pecado. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué dice la Biblia, hermano? Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad que dice no está en quién, en nosotros. El problema es que no queremos reconocer que estamos mal. El problema es que no queremos reconocer que a diario, hermano, estamos sacando una y otra vez esos pecados que para Dios, hermanos, son pecados. No queremos reconocer que hay en nosotros. Y el Espíritu Santo, yo sé, hermano, que nos dice a diario, esto no está bien, esto no está bien. A veces le decimos, no importa, porque no es tan fuerte, no es tan peligroso. Es más, aquel lo hace peor, no estoy asesinando a nadie. Quédate quietecito allí, yo voy a seguir aquí. ¿Estamos aquí, no? Por eso, mi querido hermano, Dios trata de una manera especial en 1 Juan, para que vayamos no a un pecado, digamos, lamentablemente, porque ahora categorizamos el tamaño del pecado y no estamos diciendo realmente que hay pecado en nosotros, que no nos va a permitir salir a la luz, sino que al contrario nos mantiene en las tinieblas y al no reconocer, hermano, que fuertes somos, que constantemente le estamos diciendo al Señor, mentiroso. Esto a mí me confronta mucho, hermano, porque le estamos diciendo al Señor, mentiroso. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos. ¿Estamos aquí, hermano? A él mentiroso. Pero dice la Biblia, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Qué triste, hermano, que constantemente nos engañemos. Necesitamos la verdad. Deberíamos querer siempre estar en la verdad, que la verdad sea el patrón de nuestras vidas. Pero resulta, hermano, que nos engañamos a nosotros mismos. ¿Y cómo, hermano, saldremos de ahí? ¿Cómo le daremos la gloria a Dios? ¿Cómo tenemos paz? Hermanos, el pecado nos hace vivir de una manera dudosa, de una manera miedosa, de una manera, hermanos, cobarde, de una manera terrible, con un señalamiento en nosotros a diario por lo mal que estamos delante de Dios. Esa es la realidad. Si confesamos, y aquí es donde Dios quiere tratar con nosotros, yo le llamaría el número 1. Si confesamos nuestros pecados, hay una promesa bendita de Dios. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y no tan solo perdonarnos, sino
allí es donde empieza el proceso de la limpieza. Pero hay pecados que no se los quiero llevar a Cristo, porque no los quiero quitar. Hay pecados que de verdad, aunque lo diga, en mi corazón no está, no hay dolor. No hay dolor en seguirlo teniendo allí. Y por eso, hermanos, no podemos alcanzar esa paz que Dios quiere dar. Amén. Amén. Por eso dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Pero sería también número 2, y su palabra no está en nosotros. Hermanos, una de las maravillas que tenemos como iglesia, y yo quiero que empecemos de verdad a atesorar la palabra de Dios, donde es la que saca a la luz lo que somos, saca a la luz lo mal que estamos. Quiere, hermanos, instruirnos y enseñarnos a ir a la luz, a agradar a Dios, a tener paz, mantenernos pequeños y ser usados grandemente por Él. Pero necesitamos poner un valor tan alto a la Biblia. Yo he visto personas de verdad, hermano, que jamás pondrían una Biblia en el piso. Yo he visto personas que jamás, hermanos, descuidarían y la tratarían mal su Biblia, siempre estuviera intacta y la usan, pero la cuidan. Pero de nada vale, hermanos, sino de verdad atesorar la información, lo que Dios de una manera tan maravillosa, completa, nos dice para de verdad mantenernos pequeñitos, usarnos y mantenernos en la luz. Yo no quisiera en esta noche sin que usted se sienta presionado, señalado de una forma fuerte, pero que haya una realidad en nosotros, hermanos, que necesitamos poner a la cuenta con Dios. Hay hermanos de verdad tantas cositas y yo quizás digo, bueno, chisme, orgullo, y nombro aquella y nombro la otra, pero quizás, hermano, hay muchas, no una, porque vuelvo y repito, si no tratamos con ella crece y aumenta, y de una pasa a otro y a otro. Aquí estamos, hermano, y tenemos años en el Evangelio y nos cuidamos de lo externo, vuelvo y repito, y nos cuidamos, pero de eso no atacamos lo que en verdad va a terminar en nosotros estar haciendo las cosas externas que a Dios no le agrada, y Dios todo lo saca a la luz. Por eso dice en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos que es un conocimiento, es una intimidad, es un acercamiento. El que dice yo le conozco, y dice la Biblia, hermano, como le dije, número 2, tiene que ser de verdad guardar su palabra, atesorar la Biblia. Número 1, hermanos, es de verdad confesar, hablar abiertamente con nuestro Dios, sincerarnos con Él y empezar a trabajar con esos pecados que están allí, que se manifiestan. Quizás el día de mañana usted le dice a una persona una mentira y usted reconoce que hoy, hermano, que hoy le va a decir al Señor, espero que eso suceda, le diga: Señor, yo no quiero mentir más. Yo sé que con esa mentira que pareciera pequeña me va a llevar un día a matar a alguien. Me va a llevar un día a matar a alguien. Me va a llevar un día a idolatrar, a buscar ídolos. Con esa pequeña mentira, porque con esa pequeña cosa que es pecado y que me condena, yo estoy obrando mal y me voy a contaminar cada vez más. Entonces, dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos, hermano. No hay otra manera de conocer a Dios sino a través de la palabra de Dios.
El que dice yo le conozco y no guarda, no atesora, no lo pone en alto, no se resguarda bajo los mandamientos del Señor, hermano. El tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente, escúchame bien, hermano, el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, y este sería el número 3, debe andar como él anda. Gracias a Dios, no tan solo tenemos algo escrito, sino un testimonio de vida del Señor Jesús sin pecado, que no estaba en chismes, perdonó hasta la última y sigue perdonando por ser. No mostró nunca altivez y orgullo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Andar como Él es hacernos, y Él lo demostró con sus discípulos. Mostró ser el más servidor, el más humilde. Aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. O sea que hay una verdad genuina como cristianos, y yo creo, hermano, que eso nos está faltando mucho, hermano. Estamos batallando con tantas cosas que lo más importante lo estamos dejando a un lado. Y no llegamos nunca y nos cansamos, no llegamos a ningún lugar, porque la batalla correcta no la estamos librando, no la estamos buscando, hermano, que es dentro de nosotros. Esas cositas que nos están consumiendo. Quizás estamos viviendo una mentira por tantas cosas que no hemos querido limpiar de nuestro ser. Por eso, hermanos, es un llamado de primera de Juan, está diciendo con todo el amor, hermano. En la Biblia nos trata con amor, esperando que haya una reacción de un buen razonamiento, pero de un palpitar en el corazón que diga: Señor, estoy mal. Señor, de verdad que estoy grave. De verdad que en Jesús no tengo varios. Y yo que creía que eran insignificantes y me condenan, Señor, me condenan. Y no me van a dejar crecer. No me van a dejar avanzar. No me van a dejar mantenerme en el lugar que debo estar para que usted sea glorificado, Señor. Y yo quisiera gozarme de la vida cristiana. Yo quisiera de verdad quitar todas estas cosas que me duele que estén en mí. Yo espero que todos estemos así. Pero habrá alguien que puede decir estas tres cosas, que puede decir que hay una necesidad fuerte de confesar. Habrá alguien que dirá también que necesita atesorar de verdad, respetar y amar cada predicación, cada lectura de su Biblia, y cada vez que ella le exhorte y le hable, y atesorarlo y no molestarse, sino con mucho y entendimiento que Dios quiere tratar con nosotros. Ni siquiera llegar quizás al método de la disciplina, sino a la corrección, instrucción a través de su palabra. Habrá alguien también que desee de corazón sincero andar como el Señor andó. Es la pregunta. Y Dios quiere usar, sin duda alguna, a cada uno de nosotros. ¿Qué le vamos a decir, Señor? Piense ahorita, hermanos. Piense ahorita, antes de cerrar sus ojos y hablar con nuestro amado y buen Dios. ¿Cuántas cosas que usted ha considerado insignificantes? Póngase a pensar. Yo en mi pecado, hermano, no puedo decir que es razón. Si Pablo, pues él habló, cuando habló de su pecado, habló de uno, y yo para hablar con Dios tengo que hablar de varios. Pero que ahora reconozco que esos pecados me están, en vez de acercando al Señor, alejando cada día más. Porque no lo estoy sacando a la luz, estoy viviendo en tinieblas. Pero si de verdad usted quiere, hermanos, crecer en el Señor y despojarse, ¿verdad?,
aquellas cosas que constantemente van a estar allí como tropezadero, como una barrera que va a impedir yo crecer en mi vida espiritual, llegar a la meta que Dios quiere que todos lleguemos. Amén, hermano. Pero hay que sincerarnos, hermanos, y yo le pido en el nombre de Jesús que clamemos más por Él. Muchas cosas que le pedimos al Señor, hay muchas necesidades que tenemos, pero no estamos llegando a eso que está allí en nosotros. ¿Cómo estamos con el perdón? ¿Cómo estamos con la ira? ¿Cómo estamos con la mentira? ¿Cómo estamos con la altivez? ¿Cómo estamos con esas cositas que parecieran una tontera y que no importa porque todos lo tenemos, pero que nos hace colocar esto en las tinieblas? Nos separa de Dios. O sea, al llamar a las tinieblas, separado de Dios. Oramos, pero no reconocemos. Y Dios espera que podamos soltar cargas, ese pecado, aliviar nuestras vidas y tratar con ellos duramente, hermano, como Dios. Dios trata como con el pecado, suave o duro. Duro, ¿verdad? Porque lo aborrece, hermano. A ese grado tenemos que estar teniendo, aborreciendo esas cositas que nos están convirtiendo en unos muy malos cristianos. Dios Padre, te doy las gracias. Amado hermano, sí. Yo solo contigo, no importa la edad, hermano. Hay que limpiar nuestras vidas. Ahí está nuestro buen Dios. Nos dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y sobre todo esto, mi hermano, limpiarnos de toda maldad. Tiene que haber un deseo sincero, escúchame bien, hermano, de a eso que le llamamos inmadurez, llamarlo pecado y decirle a Dios, Señor, yo debo luchar porque haya unión, porque haya compromiso, porque haya equipo, porque haya una sincera unidad que nos haga fuertes. Pero hay en cada uno de nosotros, porque entendemos que el pecado de uno choca con el pecado de otro, y que si no tratamos con ello empeoramos y cada vez va a ser peor y peor. Necesitamos unidad, necesitamos amarnos. Una de las cosas que habla la Biblia es que debe prevalecer en nosotros un verdadero amor, no un amor de miradas de iniquidad, no un amor de palabras toscas, no un amor irreal, que Dios sabe que en vez de eso hay oscuridad. Amado Dios, estamos aquí pidiéndote, mi Dios, que nos ayude. Son muchas cosas quizás acumuladas por años, son muchas cosas arraigadas en nosotros y que nunca le hemos querido dar el puesto que en su palabra ya está como pecado, y pecado que condena, pecado que hunde, pecado que pervierte, pecado que destruye, Señor. Dios que está en nosotros contaminando. Dice su palabra que lo que está adentro de nosotros es lo que contamina. Señor, y amado hermano en Cristo, reconozcamos cada uno de nosotros, cada paso. Perdónanos, Señor. Perdona nuestros pecados y ayúdanos, Señor, a de verdad estar más unidos. Que haya tratos, miradas, conversaciones actuales, luchas juntos, Señor.
hay quizás hasta apatía para construir, para quizás hacer involucrarse, asumir responsabilidad. Quizás hay mucha roce, Señor, que ese pecado es un tropezadero grande en nosotros. Pensamientos y falta de perdón que no nos va a permitir y que debemos comprender que no es uno, es todos, juntos que debemos avanzar. Porque usted, aunque llama y salva de manera individual, usted trata como un cuerpo, como un solo hombre, su cuerpo, su iglesia. Por eso ruego, Señor, que pueda hablar en nuestras vidas. Amado hermano, si Dios habló con usted, hable con el Señor. Sea un tiempo para reconocer y confesar pecados. Sea un tiempo para decirle al Señor, Señor, ayúdame a guardar más tu palabra, atesorarla, y que cada mensaje pueda apreciarlo de una manera especial. Señor, de verdad úsanos, Señor. Manténnos pequeños, ayúdanos a estar allí, Señor, siempre útiles para ti. Por eso, Señor, te doy las gracias por cada hermano que puso atención al mensaje, que lo llevó a su mente, a su corazón, y que en esta noche, Señor, te estás respondiendo de corazón sincero, porque lo que más deseamos, Señor, es agradarte a ti, y que puedas limpiarnos de toda maldad y permanecer en la luz, como tú y Dios estás haciendo. Gracias te damos, Señor, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios bendiga.